Buen día chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien en sus casas. El día de hoy tenemos nuestra clase de castellano de segundo de secundaria, con el tema número 4. Un tema muy interesante y sobre todo importante. Y antes de comenzar, quiero mostrarles lo que puse en mi pizarra. ¿Ven aquí? ¿Pueden reconocer lo que es? Sí, exactamente, es un árbol, ¿no? Ustedes saben lo importante que son los árboles, ¿cierto? Pero los árboles tienen una característica muy notoria. Tienen un tronco y tienen sus ramas, ¿cierto? El tronco es la parte fuerte, la base del árbol, y las ramas precisamente nacen de él, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver un árbol con nuestra clase de hoy? Observen bien el árbol que he colocado. En este tronco fuerte, resistente, vamos a encontrar en lugar de ramas unas palabras que están aquí, ¿sí? Estas palabritas vendrían a ser las ramitas de mi gran tronco. Como hoy día tenemos nuestra clase de castellano, pues ese tronco va a tener un nombre. Y nuestro tema de hoy precisamente habla sobre las ramas. ¿Pero las ramas de qué? Pues las ramas de la lingüística. Así es que vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Cuando decimos ramas de la lingüística, ¿a qué creen que nos referimos? Pues primero, chicos, vamos a conocer qué es la lingüística. La lingüística vendría a ser, como ya lo mencioné, la parte principal, el tronco de este árbol. ¿Pero qué es la lingüística? Pues la lingüística es una ciencia. ¿Y qué estudia esta ciencia? Esta ciencia estudia el lenguaje humano. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos sobre el lenguaje? El lenguaje es precisamente la forma de comunicarse que tenemos los seres humanos. El lenguaje es muy importante. Gracias a él nosotros podemos comunicarnos con todas las personas de múltiples maneras. Entonces, ¿quién va a ser el encargado o la encargada de estudiar al lenguaje? Pues precisamente la lingüística, este gran tronco. Pero la lingüística necesita de ayuda. No puede hacer todo por sí sola. Entonces va a delegar a otras ciencias el estudio del lenguaje, ¿sí? Muy bien, chicos. Cuando hablamos entonces de las ramas de la lingüística, vamos a mencionar algunas ciencias como por ejemplo la morfología, la sintaxis, la semántica, la fonología, la fonética y la lexicología, entre otras. Pero no podemos dejar de lado a una ciencia también importante que se desprende de la lingüística, que precisamente es la gramática. Cuando hablamos de la gramática, estamos hablando de una parte importante de la lingüística. Pero, ¿qué hace la gramática? Pues chicos, yo les comento que la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. Ustedes saben que nuestro idioma, el castellano, tiene múltiples reglas, ¿no? Y para muchos resulta muy complicado aprenderlo, ¿sí? Entonces, esta corrección va a recaer sobre la gramática. La gramática, además, estudia a una lengua determinada, ¿sí? Cuando hablamos de la gramática, vamos a hablar de tipos de gramáticas, que en realidad son muchas, pero yo te voy a mencionar dos por ser las más conocidas, ¿sí? Tenemos a la gramática normativa, que es precisamente la gramática que nos va a hablar de las normas, de las reglas ortográficas, y la gramática descriptiva, que va a englobar a otras ciencias, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces vamos a conocer el día de hoy estas ramas o ciencias que apoyan a la lingüística en el estudio del lenguaje y sobre todo de las lenguas, como la nuestra, que es el castellano. Vamos a comenzar con la primera, por favor, mucha atención, ¿sí? Acá yo tengo un concepto que ya he colocado en mi pizarra. En este concepto dice lo siguiente: ciencia que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar. Se encarga de los accidentes gramaticales. ¿Cómo se llamará esta ciencia que va a estudiar la estructura? ¿Qué quiere decir con estructura? Me refiero a la forma
forma de las palabras y también va a hablar sobre los accidentes gramaticales que tienen las palabras. Esta ciencia se conoce como morfología. Así que lo voy a desprender de acá y lo vamos a colocar en el lugar adecuado. La morfología vendría a ser, como ya lo mencioné, la ciencia que se va a encargar del estudio de la forma de las palabras. Nosotros sabemos que hay palabras que varían y palabras que no varían. Las famosas palabras variables e invariables, ¿cierto? Varían, ¿por qué? Porque tienen accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son los accidentes gramaticales más conocidos? Por ejemplo, el género y el número, en el caso de los sustantivos, adjetivos, entre otras palabras. Pero también vamos a encontrar tiempo, modo, como en el caso de los verbos, ¿verdad? Entonces, esta variabilidad o invariabilidad, como en el caso de palabras que no tienen accidentes gramaticales, ejemplo, preposiciones, conjunciones, pues de eso se va a encargar la morfología. Yo te voy a colocar un ejemplo para que lo puedas entender mucho mejor, ¿sí? Vamos a ver este ejemplito. Yo te he puesto aquí la palabra niño. Niño es un sustantivo, ¿cierto? Muy bien. La palabra niño tiene variabilidad. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. ¿Y qué accidentes gramaticales tiene? Tiene género, masculino, y tiene número, plural. Excelente, chicos. Entonces, podemos decir que el sustantivo niño tiene dos accidentes gramaticales, género y número. ¿Y quién se va a encargar del estudio de estos accidentes gramaticales? Pues la morfología. Muy bien. Vamos con otra rama de la lingüística, ¿sí? Vamos al siguiente concepto o definición. Y dice así: estudia el orden correcto de las palabras y las funciones que cumplen. Entonces, es una ciencia que va a estudiar el orden correcto de las palabras en las oraciones y la función o relación que cumplen en esta oración. Esta ciencia es precisamente la sintaxis. La sintaxis es una ciencia que se va a encargar de estudiar las funciones de las palabras. ¿Qué función cumple una palabra determinada en una oración, por ejemplo? Yo sé que ustedes han repasado lo que es el sujeto y el predicado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando analizamos el sujeto, encontramos las funciones que cumplen algunas palabras, como por ejemplo modificadores, núcleos, aposiciones. Y en el predicado, ¿qué funciones vamos a encontrar? Objetos directos, indirectos, núcleos, entre otros. Precisamente, quien se va a encargar de las funciones que cumplen las palabras en las oraciones es la sintaxis. Muy bien, chicos, yo te voy a poner un ejemplito, ¿sí? Recuerda que en el primer caso hemos visto que la palabra niño es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales. Yo vuelvo a colocar en mi oración la palabra niño, mira, aquí está. Dice, el niño ríe. Pero ahora ya no vamos a ver si la palabra varía o no varía, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un análisis sintáctico. Es decir, yo quiero saber qué función cumple la palabra niño en la oración. Si tú te das cuenta, en la oración el niño ríe, el niño es el sujeto y ríe es el predicado. Muy bien. Y en este sujeto tenemos él como modificador directo y niño como núcleo del sujeto. Ya la palabra ríe, que es el verbo, como el núcleo del predicado. Muy bien. De todo esto se va a encargar precisamente la sintaxis. La sintaxis entonces estudia las funciones de las palabras. Muy bien, chicos. Ya estamos conociendo dos ciencias importantes que se desprenden de la lingüística. Vamos por la tercera. Estudia los significados de las palabras y expresiones. ¿Quién se va a encargar de estudiar el significado, lo que significan las palabras? Pues vamos a hablar de la semántica.
La semántica es la ciencia que se va a encargar de estudiar el significado de las palabras. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a volver a colocar la palabra niño. Y si yo te pregunto, ¿tú me podrías decir qué significa la palabra niño? Muy bien, una persona, muy bien, de poca edad, pequeña, exactamente, un infante, me dicen por ahí. Excelente, chicos. Lo que tú acabas de hacer es darme una definición. Entonces, como tú me estás definiendo, me estás dando el significado, precisamente quien se va a encargar de esto es la semántica. Recuerda entonces, la semántica se encarga de los significados de las palabras. Muy bien, chicos, hasta aquí estamos excelente. Vamos por la siguiente ciencia. Estudia los sonidos de una lengua. Su unidad de estudio es el fonema. Pues precisamente vamos a hablar de una ciencia que se llama fonología. Ahí está. ¿Tú has escuchado la palabra fonología? Si te das cuenta, fonología comienza con el inicio fono, que significa sonido. Entonces, todos los sonidos de una lengua los estudia la fonología. Pero recuerda lo que estoy diciendo. Sonidos. No cómo se escribe, sino cómo se escucha. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los sonidos de una lengua, pues el encargado o la encargada en este caso es la fonología, ¿sí? Su unidad de estudio, la mínima unidad de estudio de la fonología, precisamente es el fonema. ¿Y el fonema qué vendría a ser? Pues un fonema viene a ser la unidad mínima en la que se puede dividir una palabra pero sin significado. Los fonemas no tienen significado, ¿sí? Solo van a representar los sonidos. Y recuerda que los sonidos no se pueden ver. Es por eso que cuando yo quiera graficar un sonido, siempre lo voy a hacer entre barras. Entre barras, no te vayas a olvidar. Yo tengo aquí, por ejemplo, la palabra poco, ¿sí? Tú sabes que poco se escribe de esta manera, ¿verdad? Pero te das cuenta de que aquí al costado yo he puesto una barrita y he puesto cómo se escucha el sonido. Así lo escucho yo, pero sé que no se escribe así, sino se escribe de esta manera. Entonces yo lo escucho como lo observas aquí en mi ejemplo. La P, la O, la K y la O, porque así yo escucho la palabra poco, ¿cierto? Pero yo sé que así no se escribe. Se escribe con la C. Muy bien, chicos. Entonces, ¿quién se va a encargar del estudio del sonido? Pues la fonología. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Recuerda que aquí yo he graficado el sonido. Por eso lo he colocado entre barras. ¿Sí? Por ejemplo, tú debes darte cuenta que en el caso del español hablado en Perú, nosotros tenemos algunas grafías o letras que se escriben diferente, pero se escuchan igual. Ese es el famoso caso de la B y la V, ¿cierto? Tú sabes, por ejemplo, que vaca se escribe con V y que bebé se escribe con B. Pero cuando lo pronunciamos, suenan igual, ¿no? Vaca, bebé. ¿Te das cuenta? El sonido es el mismo, pero la grafía o la escritura es diferente, ¿sí? Muy bien. De todo esto, entonces, ¿quién se va a encargar? Pues la fonología, ¿sí? Ahora, tenemos otra definición. Dice, estudia la producción de los sonidos. Producción. ¿Cómo se produce un sonido? El fono es su unidad de estudio. Ojo, no es lo mismo el sonido que está en la mente como el decir la producción, es decir, cómo sale este sonido, qué necesito para que el sonido se dé. ¿Quién se va a encargar de cómo se producen los sonidos? Pues la fonética. La fonética es una ciencia muy parecida a la fonología, porque los dos se encargan en realidad del sonido, pero la fonética se va a encargar de enseñarnos
¿Cómo se produce el sonido? Entonces acá van a intervenir también los órganos fonadores, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la letra P, la he puesto aquí entre corchetes porque un fono, que es la unidad de estudio de la fonética, se grafica entre corchetes, ¿sí? Entonces, el fono P que tú ves aquí se produce cuando unimos nuestros labios, ¿verdad? ¿Cierto? Tú dices, ahí está. Entonces, ¿qué sucedió? Este sonido necesita de nuestros labios, de los dos labios, para que se pueda producir. Por eso decimos que la letra P o el fono P es bilabial. Y así, todas las consonantes y también las vocales necesitan de ciertas posturas en nuestros órganos fonadores, ¿sí? Entonces lo voy a poner por aquí para que te acuerdes de que el fono P es bilabial. ¿Quién se va a encargar de cómo se produce el sonido? Pues la fonética, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos con una ciencia más que se desprende de la lingüística. Dice, tiene que ver con el inventario de las palabras. Es decir, si es de inventario cerrado, no se puede crear nuevas palabras. Y si es de inventario abierto, sí se pueden crear nuevas palabras. ¿Quién es el encargado de esto? Pues nada más y nada menos que la lexicología. La lexicología es una ciencia. Esta ciencia nos habla de cómo se pueden formar nuevas palabras. Hay palabras que van a admitir la formación de otras palabras, pero va a haber otro grupo que no va a permitir que se formen nuevas palabras. Por ejemplo, cuando tú escuchas la conjunción y, ¿no? La famosa conjunción y, ¿no? María y Eduardo, esa I no nos permite formar nuevas palabras. Por eso decimos que es de inventario cerrado. Pero existen otras palabras de las cuales se pueden formar nuevas palabras, como por ejemplo de la palabra niño. De la palabra niño yo puedo crear una palabra nueva, que es la palabra aniñado. Entonces yo me doy cuenta de que niño, sustantivo, ¿no? Este sustantivo permite la creación de palabras nuevas. Eso quiere decir que en el caso de niño es de inventario abierto. Los sustantivos son de inventario abierto porque permiten formar nuevas palabras. Muy bien, chicos. Entonces hoy día hemos visto las ciencias que se desprenden de la lingüística y que van a servir como un apoyo para poder estudiar mejor las lenguas, ¿verdad? En el caso de nosotros, la lengua castellana, que además es nuestro idioma oficial, ¿cierto? Muy bien, aquí yo tengo un pequeño ejercicio para ustedes y ustedes me van a ayudar a reconocer qué estudia cada ciencia, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primerita. A ver, voy a tomar aquí. Y nuestro ejemplo es el verbo, ¿ya? Es el verbo. Yo he puesto aquí el verbo caminó como ejemplo, caminó. ¿Ya? Entonces por ahí yo leo y dice, el verbo caminó está en tercera persona del pasado. Entonces esto quiere decir que me está hablando de los accidentes gramaticales. ¿Qué ciencia estudia los accidentes gramaticales o la forma, la estructura de una palabra? Muy bien, pues la morfología, justo la tenemos aquí primero, ¿verdad? Entonces yo voy a poner la morfología. Ahí está. Excelente, chicos. Muy bien, vamos con la siguiente. A ver, voy a sacar esta. Y dice, el verbo es una palabra de inventario abierto porque permite la formación de nuevas palabras, y eso es cierto. ¿Qué ciencia se encarga de estudiar si las palabras son de inventario abierto o cerrado? Muy bien, la lexicología. Entonces lo voy a poner por aquí. Ahí está. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Ya? Aquí. Yo voy a tomar esta que dice, el verbo, como en el caso de caminó, es el núcleo del predicado. Es decir, cuando está en una oración, yo voy a poner que su función es la de ser núcleo del predicado. ¿Quién se encarga de estudiar las funciones de las palabras? Muy bien, la sintaxis. Entonces lo voy a poner por aquí. La sintaxis. Listo, chicos. Vamos con la última. Dice, el verbo es una acción. Y eso es cierto, ¿verdad?
Es su definición, es su significado. Muy bien, es una acción. ¿Quién se encarga del estudio de las definiciones o significados en este caso? La semántica. Muy bien, excelente chicos. Entonces vamos con nuestros libros a la página 185 para poder afianzar más nuestros conocimientos, ¿sí? Retroalimentando con las fijas, ya saben que ahí hay una lectura muy interesante que nos habla precisamente de las ramas de la lingüística. Lean por favor y quiero que me subrayen cuáles son esas ciencias que aportan al estudio de la lengua, ¿sí? 185 la página número 1 dice: coloca la letra que corresponda. A, B, C y D. La primera dice: estudia la estructura de la palabra. B, estudia el inventario de la palabra. C, estudia el significado de la palabra. Y D, estudia las relaciones de la palabra. Vamos a identificar la ciencia, ¿sí? Vamos con la primera. La primera dice sintaxis. ¿Qué estudiará la sintaxis? Estudia las funciones, muy bien. Las funciones quiere decir las relaciones. Entonces, la primera será la alternativa D. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente. Lexicología. ¿De qué se encarga la lexicología? Muy bien, del inventario. Entonces sería la alternativa B. Vamos a poner B en el paréntesis. Luego dice semántica. ¿De qué se encargaba la semántica? Muy bien, de los significados. Entonces sería la alternativa C. Y por último, la morfología, que estudia, correcto, la estructura de las palabras, entonces sería la alternativa A. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a dejar la tareita. Ya saben que la tarea está en la página 186 y 187. Lean con mucho cuidado y marquen la respuesta correcta. Muy bien, chicos, ha sido un gusto poder hacer esta clase para ustedes. Espero que haya quedado muy claro acerca del tema que fue las ramas de la lingüística y nos vemos muy prontito con nuestro tema siguiente, el tema número 5. Chao chicos, nos vemos.